Vamos a conversar sobre la alfabetización de los niños de primer grado, cómo aprenden a leer y escribir, por qué etapas atraviesan. Y esto es fundamental que el docente lo sepa antes de comenzar el trabajo, porque sus intervenciones serán importantísimas para que logre avanzar y atravesar cada una de estas etapas. Las etapas son 5: presilábica, silábica, silábica alfabética, cuasialfabética y alfabética. La última que se incorporó es la cuasialfabética y muy bien incorporada. Esta verán por qué. La etapa presilábica, cuando el niño decimos es presilábico, en realidad es la etapa más larga de todas, porque comienza desde muy pequeño y es cuando el alumno o el niño realiza signos, dibujos, cuasi letras, mezcla dibujos con números, con letras. En general en el primer grado ingresan los niños presilábicos escribiendo gran cantidad de letras, a veces mezclándola con algunos números. Y yo he tenido grupos donde tenían muy poco acompañamiento familiar por situaciones económicas y sociales muy difíciles, no habían atravesado el nivel inicial, no realizaron jardín y por lo general muchos o la gran mayoría empezaba en esta etapa. Se trabaja muy bien y se avanza rápidamente, los chicos pueden hacerlo. Una gran ayuda es el ambiente alfabetizador si tenemos separado lo que son los números de las letras. Si tenemos el abecedario, para mi consejo, sin dibujos, donde le podamos decir estas son las letras, con estas letras escribimos, y por el otro lado tener los números, tener el castillo de números para poder decirle estos son los números. Y de ahí hacemos ejercicios donde pintamos las letras de un color, pintamos los números de otro, y esto va ayudando a diferenciar letra de número y a achicar la cantidad. Aquí les muestro, por ejemplo, un alumno mío que había comenzado colocando el número 4 en mariposa. Y después usaba únicamente las vocales, que eran las que conocía, le faltaba información. El silábico es aquel que para cada sílaba coloca una letra, lo dice la misma palabra. Estas letras pueden ser 2 vocales, por ejemplo, en gato poner a o puede usar consonantes o puede mezclarlas. Pero también puede usar cualquier tipo de letra, por ejemplo la S, la L y la S, que no tienen nada que ver con la palabra gato. En realidad está pensando en forma silábica, ¿sí? Una letra por sílaba. Lo que le falta es la información, no conoce cuál es la letra que corresponde. Esto es lo que tendrá que aprender para poder avanzar dentro de esta etapa. Es decir, puede comenzar así o puede comenzar ya directamente con algún conocimiento de letra. En esta etapa en especial se van a plantear las hipótesis de cantidad y la hipótesis de variedad. Se las explico y después vemos cómo trabajarlas. Por ejemplo, hay una letra para cada sílaba, pero si yo le escribo o le dibujo un monosílabo y le pido que lo escriba, esto es terrible porque no puedo colocar una sola letra. Por eso, como verán en el ejemplo al lado, le agregó la U, la T, la R, no porque piense que corresponde, sino porque simplemente no puede dejar una sola letra. Y en el caso de la variedad, si le pongo mono, va a tener que poner 2 O, si es un silábico que utiliza únicamente vocales. Y esto también es un problema. Pasaría con banana, con ananá. Le planteo un conflicto y después con mis intervenciones lo voy a ayudar a salir de ese conflicto y a avanzar. Porque tengan en cuenta que la etapa silábica es una etapa cómoda para el niño. Entonces es a veces la que más cuesta soltear. Es la más difícil a veces de salir. Entonces tenemos que trabajar nosotros con esos empujoncitos para poder sacarlo de esa etapa a través del razonamiento, de ir pensando, de relacionar palabras.
Entonces, en este caso también tal vez le agregó cualquier tipo de letra simplemente porque no pueden ser dos iguales en su pensamiento. El silábico alfabético es el que omite letras. En general le falta algo de información. Que la va a poder adquirir. Es ya una etapa más fácil de superar. Esta es la etapa nueva que se incorporó en los últimos años, que es porque ellos tienen muy establecido que ya el silábico alfabético que tiene más de una letra la sílaba, pero por lo general colocan dos. Entonces, de esta manera los desubicamos, les traemos un conflicto porque ponemos sílabas donde hay más de dos. Tres como en can o sílabas compuestas como en gre. Entonces, en ese caso, él suele colocar dos, le falta información, aprenderá, verá con el trabajo en el aula, el trabajo con los pares, el trabajo con la seña, las intervenciones de la seña que pueden agregar. Y llegamos a esta etapa donde verán que ahí, en cangrejo y en tigre, le faltaron algunas letritas. Simplemente en cangrejo ya la primera sílaba la pudo poner completa, pero no pudo poner gre. Por acá fíjense la dificultad en pez, porque no puede ser esto de pez. Y cuando lleguen a ser alfabéticos también después tenemos que trabajar la ortografía, entonces no se termina el trabajo ahí. Fíjense en este otro caso. En ratón por ahí tuvo la información de que cuando la R suena fuerte se colocan dos y la colocó, le sonó fuerte. En el tema de hormiga, como decíamos antes, y pez es muy difícil para los chicos. Uno piensa que el monosílabo fácil no es el más difícil de todos. Entonces mejor pongo pececito y me saco un problema. Tigre lo logró, pero cangrejo estaba más difícil todavía porque tenía dos sílabas con problemas. Y el alfabético es, por supuesto, el que escribe la palabra completa. Vuelvo acá un segundito para decirles. Se realizan tomas para saber cuál es el nivel en el que se encuentran los niños. Toma sería esto, escribir unas palabritas con unos dibujos. En realidad se recomienda que sea una al comienzo para saber ver desde dónde partimos, cómo comienzan los chicos, una mitad de año y una fin de año. En realidad a mí me gusta hacer una por mes, porque muchas veces de marzo a junio los niños han avanzado mucho y han pasado por diversas etapas. Y entonces uno a veces se las pierde. Y es lindo tener el proceso de cada uno de nuestros alumnos, hasta para después poder mostrársela a los papás y que vean esos avances. Entonces yo lo hago una vez por semana, una vez por mes. Pero les voy a mostrar que esto no está pensado de cualquier manera, sino que la palabra ratón es una palabra difícil, en especial por la R del comienzo y porque no termina como vocal. Y nosotros, trabajando mucho con los nombres, la mayoría muchos terminan con vocal. El niño a veces se queda con que las palabras terminan con vocal. Acá trajimos un conflicto. Mariposa es tal vez la más simple porque tiene las sílabas muy claras, por más que sea larga, para el silábico, para el silábico alfabético, es muy simple. Hormiga, por un tema de ortografía, para ir viendo. Mono, la hipótesis de variedad. Va a escribir o y acá va a tener un conflicto. Lo mismo que noso. Pez, la palabra más difícil que elegimos. No elijan nunca sol porque van a pensar que es alfabético y en realidad muchas veces la saben de memoria porque la han escrito en el cuaderno muchas veces. Y luego tigre y cangrejo, que es para ver si realmente llegó a ser alfabético. Es decir, cada una de las palabras están pensadas. Continuamos
con nuestro alfabético. Acá tenemos otro ejemplo. Y así terminamos de ver las etapas. En el próximo veremos cómo trabajar con cada una de las etapas. El mundo maravilloso de las letras en donde están aprendiendo nuestros niños. Gracias.